Bienvenidos, queridos oyentes, a otra noche de misterio y terror. Soy su anfitrión, y hoy nos adentraremos en los pasillos olvidados y las salas vacías de lugares que alguna vez estuvieron llenos de vida y muerte. Esta noche, les traigo 3 relatos estremecedores sobre experiencias paranormales en hospitales abandonados. Estos no son cuentos inventados ni leyendas urbanas. Son testimonios reales de personas que se atrevieron a explorar estos lugares donde el velo entre nuestro mundo y el más allá parece ser más delgado. Prepárense para sentir el escalofrío del terror recorrer su espina dorsal. Apaguen las luces, cierren las puertas, y no se atrevan a mirar por encima de su cabeza. Comenzamos. Relato 1. Nuestra primera historia nos llega de Marcos, un fotógrafo urbano de 28 años. Marcos nos cuenta cómo una sesión de fotos rutinaria se convirtió en una experiencia que lo perseguirá para siempre. Comenzó hace un año, cuando decidí hacer un reportaje fotográfico sobre edificios abandonados en mi ciudad. Había oído hablar del viejo Hospital San Rafael, cerrado hace más de 2 décadas debido a recortes presupuestarios. El lugar tenía fama de estar embrujado, pero yo no creía en esas cosas. Llegué al hospital un sábado por la tarde. El edificio era imponente, con sus ventanas rotas y sus paredes cubiertas de hiedra. Entré por una ventana de la planta baja y comencé a explorar. El interior estaba en ruinas, con equipos médicos oxidados y papeles esparcidos por todas partes. Después de un par de horas fotografiando, llegué a la antigua sala de pediatría. El ambiente allí era diferente, más frío y opresivo. Mientras ajustaba mi cámara, escuché algo que me heló la sangre, el suave llanto de un niño. Al principio, pensé que era mi imaginación. Pero entonces lo volví a oír, más claro esta vez. Venía de una de las habitaciones. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me acerqué lentamente. La puerta estaba entreabierta y dentro no había nada. Solo una cuna, esas antiguas de metal que estaba oxidada y vacía. De repente, sentí una mano pequeña y fría agarrar la mía. Me giré bruscamente, pero no había nadie allí. Aterrorizado, comencé a correr hacia la salida. Mientras huía, escuché risas infantiles y el sonido de pequeños pasos corriendo detrás de mí. Salí del hospital y no paré de correr hasta llegar a mi coche. Cuando por fin me atreví a mirar las fotos que había tomado, mi sangre se heló. En una de las imágenes de la sala de pediatría, se podía ver claramente la silueta de un niño pequeño de pie junto a la cuna. Desde ese día, no he vuelto a hacer fotos en lugares abandonados. A veces, en la noche, aún puedo escuchar esas risas infantiles en mis sueños. Relato 2. Nuestro segundo relato proviene de Laura, una estudiante de enfermería de 22 años. Laura nos cuenta la aterradora experiencia que vivió durante sus prácticas nocturnas. Hace 6 meses, comencé mis prácticas en el Hospital Central. Es un edificio antiguo, con más de un siglo de historia. Muchas enfermeras veteranas contaban historias sobre apariciones y ruidos extraños, especialmente en el viejo pabellón C, que estaba cerrado desde hace años por reformas. Una noche, durante mi turno de madrugada, me enviaron a buscar unos suministros a un almacén cerca del pabellón C. Mientras caminaba por el pasillo oscuro, sentí un escalofrío repentino. De reojo, vi una figura vestida de blanco que se movía al final del corredor. Pensando que era otra enfermera, la llamé. No hubo respuesta, pero la figura se giró hacia mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Su uniforme era anticuado, como de los años 50, y su rostro. Su rostro estaba completamente borroso, como si no pudiera enfocarlo bien. Paralizada por el miedo, vi cómo la figura comenzaba a flotar hacia mí. A medida que se acercaba, pude escuchar un susurro: «Ayúdame a encontrarlos». El aire se volvió helado y sentí como si algo me atravesara. Grité y salí corriendo. Cuando llegué a la estación de enfermeras, estaba pálida y temblando. Mis compañeras me calmaron y me contaron la historia de María, una enfermera que había trabajado en el hospital en los años 50. Según la leyenda, María había muerto tratando de salvar a unos pacientes durante un incendio en el pabellón C. Desde esa noche, he visto a la enfermera María varias veces. Siempre en los pasillos cercanos al pabellón C, siempre susurrando la misma frase.
He aprendido a no tenerle miedo. Creo que sigue aquí, cumpliendo con su deber, cuidando de los pacientes incluso después de la muerte. No puede ser un ente malvado, o eso creo yo. Relato 3. El sótano del hospital psiquiátrico. Nuestra última historia es de Javier, un guardia de seguridad de 40 años. Javier nos relata su terrorífica experiencia en el abandonado Hospital Psiquiátrico Santa Isabel. Los datos reales se omitirán por precaución. Llevo 15 años trabajando como guardia de seguridad, pero nada me preparó para lo que viví hace 3 meses en el viejo Hospital Psiquiátrico Santa Isabel. El lugar había estado abandonado por décadas, pero recientemente lo habían comprado para convertirlo en un hotel de esos que son para personas con dinero o lujo, como le dicen. Mi trabajo era hacer rondas nocturnas para evitar que entraran vándalos o ladrones. Las primeras noches fueron muy tranquilas, aunque el lugar me ponía los pelos de punta. Había algo en el aire, una sensación de angustia y desesperación que parecía impregnada en las paredes. Se sentía un aura de tristeza. Durante mi ronda nocturna, escuché un ruido que venía del sótano. Pensando que podría ser un intruso o un ladrón, temeroso y un poco nervioso bajé a investigar. El sótano era un laberinto de pasillos estrechos y habitaciones pequeñas. Mientras caminaba, comencé a escuchar murmullos y gritos ahogados. Pensé que tal vez hacía eco de algún lugar aledaño. De repente, todas las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente, o así me parecía a mí en ese momento. Las luces de mi linterna empezaron a parpadear y sentí manos invisibles que me empujaban y arañaban. Cuando revisé mi cuerpo no había señales físicas, ni moretones ni rasguños. Los murmullos se convirtieron en gritos de agonía y pude ver sombras moviéndose en las paredes. Aterrorizado, intenté encontrar la salida, pero parecía que el sótano se había convertido en un laberinto interminable, o tal vez así lo vi yo porque realmente estaba muy nervioso. Finalmente, vi una luz al final de un pasillo y corrí hacia ella. Cuando crucé el umbral, me encontré de nuevo en la planta baja, temblando y sudando frío. Más tarde, investigando la historia del hospital, descubrí que el sótano había sido utilizado para realizar tratamientos experimentales en pacientes durante los años 40 y 50. Muchos pacientes habían muerto allí en circunstancias que no estaban registradas en los archivos que quedaban. Renuncié a mi trabajo esa misma semana. Desde entonces, sufro de pesadillas recurrentes donde me veo atrapado en ese sótano, rodeado de almas torturadas que buscan venganza. Les advierto, algunos lugares guardan recuerdos demasiado oscuros, y a veces, esos recuerdos cobran vida propia. Conclusión. Estas historias nos recuerdan que hay lugares donde el pasado nunca descansa, donde el dolor y el sufrimiento pueden dejar una marca imborrable en la realidad misma y que hasta puede trascender en el tiempo. Los hospitales abandonados son más que simples edificios en ruinas, son testimonios silenciosos de vidas perdidas, de esperanzas rotas y, a veces, de almas que no han encontrado la paz. Si alguna vez se sienten tentados a explorar uno de estos lugares olvidados, recuerden estas historias. A veces pensamos que todo esto es un juego. Piensen en Marcos, cuya curiosidad le mostró un lado del mundo que nunca quiso ver. Recuerden a Laura, quien aprendió que a veces, el deber y el cuidado trascienden la muerte misma. Y no olviden a Javier, quien descubrió que algunos horrores del pasado nunca desaparecen realmente. Algunos lugares guardan secretos que es mejor no perturbar, algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, porque nunca sabemos qué puede estar esperándonos al otro lado, en las sombras de un pasado que se niega a morir. Gracias por acompañarnos en esta noche de terror. Espero que estas historias les sirvan de advertencia y les recuerden que, a veces, la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción. Hasta la próxima, si se atreven a volver.